ellos es el siguiente. Permítanme, por favor. Gracias. Buenos días. Entonces, vamos a hacer Profe, tengo unos... una preguntita. sí, Es que estoy confundido nosotros cuando corregimos el CR y el CC por Sherman, algo así. Schmerman, sí. Es que no Sí. tengo claro en qué ocasión se tiene que corregir los dos. ¿Y cuándo hay que corregir los dos? Cuando es sobreconsolidado. Si hay que corregir, si es normalmente consolidado, se corrige solo uno. El normalmente consolidado es el CC, ¿cierto? Sí, Ah, listo, profe. ok. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hacer, les voy a dar dos pequeños ejercicios para que ustedes los trabajen en su casa. Profe, yo tengo otra pregunta del laboratorio. Cuéntenme. El AB, MB y el CB, ¿se calcula solo para el tramo de carga o para el de recarga también? No, para solamente el tramo de carga. Ah, listo, profe. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos. Voy a ver si voy a tratar de grabar. Es que no puedo grabar muchas clases porque se me traba la presentación, pero vamos a ver qué se puede hacer. Entonces aquí tenemos 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Profe, qué pena. Sí. Dos cosas. Un compañero está diciendo que, que no vino y que él intentó ver la grabación, pero que está restringida, que si por favor la puede dejar pública. Bueno, listo. Y la otra, profe, ¿está presentando algo? ¿No lo están viendo? No, señor. Ah, bueno, gracias. Menos mal me avisó. Bueno, entonces vamos a mirar los ejercicios que le voy a dejar a ustedes para que vayan practicando. Entonces aquí son 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces se pide encontrar los esfuerzos en un plano a 30 grados. Ese es un ejercicio. Y hacer el círculo de Moore, ¿no? Dibujar el círculo de Moore, encontrar el polo y encontrar los esfuerzos en un plano a 30 grados. Y otro ejercicio que les voy a dejar es dado un elemento así. Estos son 200. Estos son 50. Estos son 100. Y estos son 50. Todo en kilopascales. Todo en kilopascales. Entonces también dibujar el círculo de Moore y encontrar a 30 grados también los esfuerzos. ¿Vale? Listo. Entonces hagan esos ejercicios, ustedes los traen, los practican en su casa. Bueno. Miremos para dónde vamos con el círculo de Moore.
Profe, qué pena, ¿podría volver un momentico? Con mucho gusto. Profe, ¿esos ejercicios son de tarea? ¿Cómo? Sí, esos ¿Son para dos la casa? ¿Son de tarea? son para la casa. Háganlo ustedes Profe, en la tengo, casa. tengo una pregunta con el ángulo. Sí, cuénteme. Es 2 θ. No, quiero que no, encuentren los esfuerzos en ese ángulo, en esa inclinación. ¿Sí? A esa inclinación, a 30 grados. ¿Vale? Y hacen, en ambos casos hacen el círculo de Moore, encuentran el polo y encuentran los esfuerzos en el ángulo de 30 esfuerzos normal, cortante, a 30 grados. Esa es la tarea. ¿Vale? Bueno, Del lado derecho es 200, es que no entiendo, 200 kilopascales de compresión 200 kilopascales la compresión, y el que 50 kilopascales el cortante. Y ok, aquí es 100 kilopascales. Ah, bueno, sí, tienes usted razón que no está tan claro. Tienes usted razón. Y le voy a poner, en esa pongamos 100 de compresión. Estos 100 son de compresión, ¿sí? Y 50 de cortante. ¿Listo? sí, profe, ahora ya lo Ok. Vale, entonces, miremos cómo aplica un poquito esto del círculo de Moore aquí en mecánica de suelos. Cuando ustedes hacen un ensayo de compresión inconfinada, como los que hacían cuando fallaban muestras de concreto, de materiales, escribieron materiales, y los que no han visto materiales son un ensayo que es así básicamente. Este es un cilindrito, puede ser de concreto, en este caso vamos a hablar de cilindros de suelo. Y lo sometemos a unas compresiones en este sentido. ¿Listo? Axialmente. Entonces, cuando lo comprimimos, el suelo sufre una cierta deformación delta aquí y la altura inicial es h sub 0. De tal manera que esa deformación que está presentando la deformación unitaria, que lo podríamos llamar, se puede llamar epsilon o delta. Entonces la deformación unitaria, digamos que sea delta, es igual a delta h sobre h sub 0. Cuando esto se comprime, por efecto de la deformación contraria que se puede medir por relación de Poisson, la deformación perpendicular al sentido de aplicación de la carga. Entonces, como se deforma, el área cambia un poquito. Entonces, los esfuerzos normales, en este caso, son la fuerza aplicada
sobre el área transversal que es esta. Esto es área. Sobre el área. ¿Sí? Pero hay que corregir esa área. ¿Sí? Entonces el área corregida es igual al área inicial A, que es esta que teníamos aquí arriba, acá, sobre 1 menos la deformación unitaria, que acabamos de identificar que era esta. Bueno, ¿qué se obtiene con esto? Con esto se hace una curva, como los que ustedes están acostumbrados a hacer, de esfuerzo normal contra deformación. Y esa curva es de esta forma, típicamente es así. La curva esfuerzo de deformación. Empieza en cero. ¿Vale? Y esto aquí, la pendiente de este es el módulo de elasticidad y el valor máximo y este es el sigma máximo. El sigma máximo. Entonces, sigma máximo se conoce como Q y eso es la resistencia a la compresión inconfinada. Inconfinada. Entonces, este es un ensayito que es relativamente sencillo de resistencia a la compresión inconfinada. ¿Con qué se mide la fuerza? La fuerza se puede medir con un anillo de carga. Con un anillo de carga. Y la deformación se aplica con un motor, ya miraremos un momentico acá. Bueno, ¿puedo pasar a la página? Siguiente. Michelangelo, ¿puedo pasar? Ok. Entonces, ¿cómo es el ensayo normalmente? En el laboratorio, ustedes van a tener aquí, este es otro laboratorio que les va a pasar los datos para que lo hagan, es muy sencillo, mucho más sencillo que el de consolidación. ¿Cómo es el aparatico? El aparatico es un motor acá, un motor, y el motor hace desplazar un plato que está acá. Y sobre el plato va la muestra. Esta es la muestra del suelo. Y aquí en la parte superior está otro platico. Y aquí tenemos un anillo de carga. Que lee. El anillo de carga funciona como un resorte aplicando ley de Hooke. Entonces este es anillo de carga
o celda de carga. De carga de la muestra. Dice el pedestal, digamos, la base que se puede base móvil. Se desplaza hacia arriba, o sea, en este caso hacia arriba para comprimir. Entonces, el anillo de carga, ¿cómo funciona? El anillo de carga es un elemento rígido que al aplicarse una carga aquí, sufre una cierta deformación y esa deformación la podemos leer con un anillo de carga, con un deformímetro acá. ¿Sí? Entonces, el acortamiento que sufre el anillo, ¿sí? El acortamiento, sabemos que la fuerza del anillo es igual a K, la constante del anillo, por, llamemos esto, un delta X, K por delta X. ¿Sí? De tal manera que si uno conoce el delta X, o sea, delta X es lo que se acorta el anillo, delta X es lo que se acorta el anillo, por efecto de la fuerza. Si uno conoce la constante del anillo y mide cuánto es el delta X, puede encontrar la fuerza del anillo. Y esa fuerza del anillo es lo que nos permite saber la fuerza que está aplicándose a la muestra. Entonces recordemos que conociendo la fuerza y conociendo el área, conocemos el esfuerzo. Y como conocemos la deformación, bueno, aquí se coloca, hay otro deformímetro que se utiliza acá. Acá se utiliza otro deformímetro. Otro deformímetro. Para medir cuánto. No, está mal. El deformímetro no puede ir ahí. Disculpe. El deformímetro tiene que ir en otra parte. Que no mide nada. El deformímetro tiene que ir por acá. Este sería el deformímetro. Deformímetro. Entonces, con este medimos el desplazamiento de la muestra. Es decir, que si vamos a a la curva anterior, esta deformación, esta, la medimos con este deformímetro. Y este esfuerzo, sigma, lo medimos midiendo la fuerza que se mide con el anillo. Y dividiendo entre el área corregida, que el área corregida es el área inicial sobre 1 menos la deformación unitaria, pero la deformación unitaria es esta misma. Digamos, ese ensayo es bastante sencillo. Pero entonces ahora viene acá. Si dejamos la muestra, pensemos en que tenemos la muestra inicialmente sobre, digamos,
No le hemos hecho nada a la muestra. Vamos a ver la solución de superficie. O la tenemos libre, antes de empezar el ensayo. Ahí está nuestra muestrica. Si eso lo queremos representar en el círculo de Moore, y ahí entra nuestro concepto de círculos de Moore. ¿Sí? Donde aquí va tau y aquí va sigma. Andrés Camilo Rangel. Señor. Andrés, cuénteme una cosita. ¿Cuánto es el esfuerzo vertical aplicado en ese momento? Cero, ¿no? Porque pues Cero. no veo fuerza. Listo. ¿Y el horizontal? También cero. También cero. Entonces, en el círculo de Moore, ¿dónde ubico ese esfuerzo? ¿Cómo me quedan ubicados esos esfuerzos en el círculo de Moore? En el cero, cero, ¿no? En el 0, 0. Muy bien. Gracias, Andrés. Listo. Después, entonces, Sandro, por favor. Sandro Luis Castañeda. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa después? Después empezamos a aplicar carga axial, ¿sí? Y Sí. entonces empieza después a crecer esta. Y a crecer esta. La axial, hemos dicho. Sí, ¿Sí? señor. ¿Qué le pasa a la horizontal? ¿Aparece algún Eh, esfuerzo horizontal? sí, porque, o sea, a la horizontal no, pero al sigma sí va aumentando, al eje horizontal, ¿no? Pero ningún esfuerzo horizontal. Explíquese un momentico mejor. O sea, aparecería en el eje horizontal del círculo de Moore, aparecería un esfuerzo ¿Que equivale a cuánto? que equivale a la carga que se le esté poniendo. A la carga sobre el área corregida, ¿no? ¿Sí? A esta fuerza dividido entre el área corregida, ¿de acuerdo? Sí, Y señor, entonces sí, claro. aparece ¿en dónde lo pondríamos? ¿A la derecha del círculo? ¿A la derecha Al- en el sigma o en el tau? en el sigma. En el sigma. Entonces, listo. Entonces aparece aquí un valor. ¿Sí? Sí, Entonces, este sigma es igual a fuerza sobre un área corregida, ¿de acuerdo? sí, señor. Listo. Entonces, ¿es el sigma vertical o el sigma horizontal? Ese es el esfuerzo que está recibiendo la muestra axial. Bueno, pero entonces podemos llamar sigma vertical o cómo lo llamaríamos, sigma vertical o sigma horizontal, ¿cómo le gusta eso? Yo diría que debería ser el sigma vertical. Sigma vertical, correcto. ¿Y el sigma horizontal cuánto vale? Eh, Tendríamos que saber hacer todo el cálculo para saber el mínimo, para poder hallar el área y poder hallar el tau. Pero horizontalmente, ¿cuánto es el esfuerzo ahí? Ahí no hay ninguno. Entonces, dígame un valor. ¿Cero? Cero, ¿no? Entonces tenemos dos esfuerzos. Uno que está por aquí, donde usted me dijo, y otro que está en Sí. cero. Que está en cero. Ah, es porque la muestra está inconfinada, ¿cierto? Está inconfinada, de acuerdo. Entonces Ah, ok. tenemos un sigma máximo y un sigma mínimo. ¿Sí? Y Sí, con esos sí, dos señor. podemos construir un círculo. El círculo. ¿Vale? Listo, gracias, Sandro. Bueno, estos círculos de Moore aquí en la tabla me quedan horribles, pero bueno. Entonces podemos construir un círculo ahí. ¿Listo? Y entonces ese círculo que construimos, por ejemplo, es cuando vamos en la curva esfuerzo de formación. Cuando vamos en la curva esfuerzo de formación, en algún punto por aquí intermedio. Si seguimos subiendo en el esfuerzo, el círculo crece. Pero este punto, el de la izquierda, se me queda quieto, porque lateralmente no hay ningún esfuerzo. Y después, si sigo aplicando carga, llega hasta un punto por aquí. ¿Vale?
Jennifer, Lisette. Jennifer, bueno, cuéntame, después de que llega a este punto, ¿qué sucede con el círculo de Moore? ¿Qué pasó con el micrófono? Disminuye el radio. Listo, sí, muy bien, Jennifer. Disminuye el radio. Es decir, ya empezamos en en la etapa de descarga y el radio, como dice Jennifer, disminuye. ¿Sí? Disminuye otro poco. ¿Sí? Y está reflejando la curva de esfuerzo de información. ¿Sí? Entonces, aquí este punto es el sigma máximo o sigma 1 en la falla. Aquí ocurrió la falla. Quiere decir que ya el suelo no resistió más en la falla. Y este aquí, este es sigma 3 en todo momento para este ensayo, sigma 3. Entonces la resistencia a la compresión inconfinada, Cristian Orlando Castañeda, Cristian, ¿no tiene micrófono, Cristian? Quiero oír sus voces. ¿No sirve? Bueno, entonces, bueno, Cristian, no importa, escríbamelo. ¿Cuánto vale Q? ¿Cuánto vale Q? ¿Sí, Cristian? Estamos esperándote, Cristian, todos. Bueno, Cristian, entonces, listo. Edwin Adolfo Flores. ¿Tampoco tiene micrófono? Hay una crisis de micrófonos, ¿qué pasó? El día del examen todos tenían micrófonos. Edwin, ¿cuánto vale Q? ¿Eh? Una respuesta, por favor, Edwin. Ok, listo. Juan Pablo Espinosa. Sí, profe. Listo, Juan Pablo. ¿Cuánto vale Q? Pues Q como es el máximo sería el sigma 1 en el momento de falla Sí, y sería ese, ¿no? ese. Sí, igual a sigma 1 en la falla. Sigma 1 en la falla. ¿Vale? Y este mismo. ¿Cuánto vale, Juan Pablo, cuánto vale el cortante máximo? Eh, sería
el sigma 1 inicial menos, no, sería el sigma 1 de falla menos el sigma 1 inicial, ¿Sí? porque eso sería el radio de ese círculo y pues sería el cortante O máximo. sea, está bien. O sea, el cortante máximo vale ¿cuánto? Sigma 1 de falla menos sigma 1 inicial. O sea, eso es sigma 1 de falla menos cero, sigma 1 de falla. Siga. Y ya, profe, ¿no? No, no, porque entonces ponen que ahora, el tau máximo es este estado máximo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Usted dijo que ese tau máximo es el radio del círculo de Moore, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto es el diámetro? Eh, sigma 1. Sigma 1. ¿Eso que el tau máximo cuánto vale? Sigma 1 medios. Exactamente. Sigma 1 en la falla sobre 2. Muy bien, gracias. Vale, profe. Sigma 1 en la falla sobre 2. ¿Listo? Sigma 1 medios. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Ok, listo, listo. Vale. Entonces, ahí podemos saber cómo se aplica el círculo de Moore en procesos de carga, de descarga, etc. ¿Sí? Fíjense una cosa, que al aplicar esfuerzo axial, no estamos aplicando cortantes, ¿sí? Pero del esfuerzo, de la forma como se aplica, surgen los cortantes. Se aparecen unos esfuerzos cortantes por acá. Unos esfuerzos cortantes que aparecen por el hecho de no tener tener esfuerzos diferentes en el lado y el otro. ¿Sí? O sea que el cortante surge de la diferencia entre un esfuerzo y otro. Si yo, si yo aplicara las mismas fuerzas horizontales y verticales, mi círculo de Moore, ¿cómo sería? Y me dice por aquí, Carlos Mario Millán. Profe, discúlpeme, me repite la Bueno, pregunta. ¿qué pasa si yo aplico una fuerza F, tanto vertical como horizontal? Por ejemplo, dice, aquí es 10 y aquí es 10, y horizontalmente le aplico lo mismo que verticalmente. ¿Cómo se comportaría ese círculo de Moore? Venga, García, que es la pregunta, porque de pronto está un poquito enredada la pregunta. Es decir, si yo tengo una fuerza que la voy incrementando en la misma medida horizontal y verticalmente, ¿sí? ¿Cómo es el círculo de Moore? Siempre incremento el mismo valor. Pongámosle números, ¿vale? Creería, profe, que el Siga. círculo de Moore estaría en el cuadrante superior derecho. O sea, se Cuadrantes movería por acá, hacia arriba. por ahí. Sí, digamos, mejor decir algo. Pero miremos, pongámosle números a eso. Póngale números a eso. Dígame unos números iniciales para estas fuerzas, unos valores para estos esfuerzos. Digamos, 5 para todos, 5 para todos, listo. que suena bien. 5, listo. Suena 100. 5, digamos 5 kilopascales. Entonces representemos el 5 kilopascales acá. ¿Cómo nos queda en el círculo de Moore? Esto es 5, esto es 10, esto es 15, esto es 20. Entonces ¿cómo nos queda ese punto? Acá el barrio. Profe, es que no le entiendo. ¿Ese 5 horizontal es cortante? No, normales, Es normal. normal. Mm,
Pues sería que queda en 5 el centro y el radio quedaría. Ya vemos kilopascales, ya. Y aquí kilopascales. Que es 5 kilopascales es muy pequeñito, pero bueno, kilopascales. Y entonces aquí tenemos 5, 10, 15. 5, 10, 5, 10. Entonces, ¿dónde pinto ese círculo de Moore? En el No centro. sé, en el centro de qué. Empezamos por el horizontal. Sí, por este que está acá. Este 5, ¿dónde lo pinto? ¿Es normal o es cortante? No, sí, es en el eje horizontal. Por eso, ¿es un esfuerzo cortante o normal? Normal. Normal. ¿Positivo o negativo? Es positivo porque dan Es compuesto. positivo. Pues, entonces lo pinto, como es normal y es positivo, lo pinto acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Este de aquí qué es? ¿Normal o cortante? También es normal y positivo. Positivo, ¿dónde lo pinto? En el mismo punto. En el mismo punto. O sea que el círculo de Moore no es un círculo, sino es un punto. ¿Sí? Ahora esto lo subo a 10. Mm, ¿Vale? Lo subo a 10. ¿Cómo nos queda ese punto? ¿Cómo nos queda ese Se círculo de Moore? desplaza a 10 el mismo punto. El mismo punto. Entonces se va desplazando siempre por este lado. Aumente lo que yo lo aumente. ¿Cuánto es el valor O sea de, que no hay, ¿cuánto es el valor de o Q? sea que no hay esfuerzos cortantes. No hay esfuerzos cortantes. El esfuerzo cortante es cero. ¿Sí? No puedo romper el material. ¿Vale? Profe, pero Q no es esfuerzo normal, máximo. No, no. Bueno, el valor de Q. Sí, O bueno, sea, entonces, sí, ya, no, sí, Q está es bien, sí, no esfuerzo hay cortante, de máximo acuerdo. medio. Bueno, de acuerdo, tienes usted razón. Entonces, pero el Q máximo, el Q, que es la resistencia a la compresión inconfinada, eso es el ejemplito. Entonces, el Q, la resistencia a la compresión inconfinada sería sigma máximo, Q en la falla, o Q mejor, Q, que es la resistencia a la compresión inconfinada, es sigma sub 1 en la falla, menos sigma sub 3. ¿Sí? Ah, ok, ¿Vale? entonces sí es cero. Entonces, aquí si tenemos ambos iguales, se vuelve cero. ¿Listo? O sea que no hay cortante. Y como no hay cortante, pues no podemos Sí. fallar el material. ¿Listo? Vale. Listo. O sea, Mire, esa condición de esa muestra que tenemos es como si fuera una muestra inconfinada. aquí como está esta última, es una muestra confinada. Aquí está confinada. Esta es Eso, confinada. 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 Y el anterior era Listo, profe, gracias. inconfinada. Entonces, en muestra confinada no se puede fallar. No se puede llegar a la falla. Si los esfuerzos aumentan en la misma proporción, no podemos llegar a la falla. Que es un poco lo que pasaba en ensayo de consolidación, pero no lo voy a confundir por ahora con eso. Entonces, miremos un asunto adicional de este ensayo. A ver, miremos un asunto adicional de este ensayo. Yo les dije aquí que tenía un motorcito. Motorcito. Entonces, el motorcito lo prendemos y empieza a moverse hacia arriba. A una velocidad que yo le fijo al motor. Digo, muévase 1 milímetro cada minuto, por ejemplo. Entonces, este es un ensayo que denominamos ensayo en deformación controlada. En deformación controlada. Deformación controlada.
Entonces miren cómo es el asunto. Yo controlo la deformación y la muestra, lo que está, la obligo que se deforme a esa velocidad, la obligo, la fuerzo que se forme en esas condiciones. Por su parte, la muestra me indica cuánto es su resistencia con el anillo de carga, con la celda de carga. Pero yo le impongo la deformación y la muestra me indica cómo se está comportando en términos de fuerza o de esfuerzo. ¿Sí? Laura Dayana. Sí, profe. ¿Te acuerdas cómo es el ensayo de consolidación? Sí, ¿cómo se hacía el ensayo de consolidación? Sí, más o menos. ¿Cómo le aplicábamos la carga? Pues eso era como una carga constante, ¿no? Que Con una carga. Sí, le aplicábamos unas pesas, ¿no? Sí, Sí. Y entonces, ¿cómo se deformaba la muestra? ¿Es un ensayo? ¿Ahí le controlamos la deformación o no le controlamos la deformación? pues ahí controlábamos, era como el peso que tenía, o sea, como la fuerza, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un ensayo de esfuerzo controlado. ¿Sí? Ese ensayo consolidado es un ensayo de esfuerzo controlado. O sea, controlamos la carga que le aplicamos o el esfuerzo que le aplicamos y la muestra se deforma a su ritmo. Mientras que en este caso es distinto. Aquí le aplicamos una deformación y la muestra, el esfuerzo que resiste va a su ritmo. ¿Sí entiendes la diferencia? Ahora. Sí, profe. Ok. Entonces hay ensayos en esfuerzo controlado y hay ensayos en deformación controlada. ¿Listo? Vale. Camilo Andrés Moreno. Sí, profe. Bueno, Camilo Andrés, supongamos que queremos hacer este ensayo de compresión inconfinada en términos de esfuerzo controlado. Aquí está en deformación controlada. ¿Sí? Yo quisiera hacer ese ensayo en esfuerzo controlado. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo se le ocurre? Pues sería aplicar como una carga constante, ¿no? Una carga constante. ¿Y cómo lo aplico? A través de un mecanismo, ¿no? No sé, puede ser una prensa. Ahí está con una prensa. Eso es una prensa. Yo comprimiendo esto es una prensa. Entonces podría ser con una carga conocida, igual que el Por, de e- consolidación. por ejemplo, miren, sí, me parece bien su idea. Entonces, miremos a ver si lo podemos hacer así. Entonces, ¿qué tal si nos inventamos que tenemos la muestra acá? Tenemos la muestra y es apoyada sobre algo. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahí? Va bien. ¿Qué hacemos ahora? Se le aplica la carga conocida. Una carga conocida, entonces le aplico una carguita aquí. ¿Y qué hago ahora? Le Se aplico la le mide carga. la altura. Exacto. Mío cuánto se deformó. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago después? No la he podido romper ahí. ¿Qué hago para romperla? Si hiciéramos una curva de esfuerzo de formación, con esa carga, que le aplico una carga, o sea, con cierto esfuerzo, y la muestra se me deforma un poquito. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ayúdeme con eso, por ejemplo, Jorge Andrés Cortina. Jorge Andrés, ¿qué hace? Ahí le apliqué una fuerza y se me deformó un delta H y obtengo este punto.
Ahora, como yo quisiera obtener la curva de esfuerzo de formación, ¿qué más puedo hacer? Agregarle otra carga, muy bien. Y mirar cómo se deforma. Yo controlo las cargas que estoy aplicando. Y eso se deforma otro poquito. ¿Vale? Listo, ya llevo 2 puntos. ¿Qué hago después? Otra carga. ¿Hasta cuándo le aplico cargas? Hasta que falle. Hasta que se rompa. Y cuando se rompa, ¿qué pasa? ¿Cómo es el último punto cuando se rompe? Aquí le pongo la última carguita. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a la muestra en ese momento? Se rompe. ¿Y entonces cómo haría la curva de esfuerzo de formación ahí? ¿Baja hasta dónde? ¿Qué le pasará a la muestra? Se me rompe o se forma así o se rompe y se me deforman unos desplazamientos grandes, ¿sí? Entonces después lo último que yo sé de la muestra es que cogió para allá y no sé cuánto más. ¿Sí? O sea que mi curva de esfuerzo de formación no la conozco sino hasta este punto, hasta aquí. De ahí para adelante no conozco nada, ¿sí? Porque se rompió la muestra. Entonces en un ensayo, en esfuerzo controlado conozco hasta el máximo, pero después del máximo me quedo sin información, que se me deforma a una velocidad muy rápida y no conozco nada. ¿Sí? Mientras que en el ensayo de formación controlada, como yo estoy controlando despacito la cosa, y yo sé cuánto le estoy aplicando, después de que falla, sí puedo conocer mi curva de esfuerzo de formación. Después de que falla, yo conozco qué pasa por aquí abajo. ¿Sí? En el esfuerzo controlado, la falla es súbita, ¡pum!, se va. Mientras que en deformación controlada, yo puedo saber qué pasa después. Incluso puedo saber si uno aumenta un poquito, disminuye o qué le pasa. Sé cómo es el comportamiento post-falla. ¿Quedó claro? Entonces, unos casos son esfuerzo controlado, otros son de deformación controlada. El ensayo de compresión inconfinada normalmente se hace de formación controlada, que es más práctico. ¿Listo? Este es un ensayo en esfuerzo controlado. Casi no se hacen ensayos en esfuerzo controlado. Por eso, porque es que no sabemos qué pasa aquí después de la falla. Ensayos de resistencia, pues en esfuerzos controlados es poco común. El ensayo de consolidación es un caso particular. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces sigamos un poquito. Entonces ya estamos empezando a mirar cómo es el asunto de la resistencia del corte en un suelo. Entonces, formalmente, la resistencia del corte, los primeros trabajos de resistencia del corte, vienen de Coulomb. En 1776. Bastante antiguo, ¿no? 1776. Entonces él trabajó, fundamentalmente Coulomb, que es el mismo Coulomb que trabajaba con cargas eléctricas. Recuerde que un poco la época del Renacimiento la gente era bastante completa en sus conocimientos, eran filósofos, matemáticos, músicos, físicos. Y Coulomb era un tipo bastante inquieto, bastante inteligente. Y entonces, en alguna oportunidad, por ahí lo mandaron para un destierro y vio que los muros que lo estaban confinando presentaban alguna cierta deformación, una cierta inclinación, y que esos muros, en general estaban así, y se presentaba como una superficie de falla por acá. Y se puso a echarle cabeza a ver cómo era el asunto, de cómo era qué era lo que causaba que esto fallara allá y por qué no se iba del todo, por qué sí se iba en unos casos y en otros casos no.
Entonces dijo, bueno, para que eso suceda así, pues debe ser que esta cuña que está acá se está tratando de desplazar y debe haber algunas fuerzas que no la dejan desplazar por acá. ¿Sí? Entonces, aquí en ese plano, debe haber algunos esfuerzos y dijo, eso es parecido a lo que pasa como en un plano inclinado. Y entonces se puso a analizar, dijo, bueno, si esto si podemos hacer parecer a un plano inclinado o a una fuerza de un elemento sobre otro, sobre un plano cualquiera, digo, bueno, ¿qué tal si tenemos, por ejemplo, un elemento acá sólido y lo queremos desplazar sobre una superficie? ¿Sí? Sobre una superficie. Entonces, sobre ese elemento actúa una fuerza normal, que puede ser su propio peso. ¿Sí? Peso N. La fuerza normal, peso N. Y ahora si queremos desplazarlo, por ejemplo, hacia la derecha, le podemos aplicar una fuerza cortante, peso S, peso S. ¿Sí? Si superponemos, vamos a hacer otro dibujito aquí a la derecha. Si aquí está el mismo peso N, y el peso S que le aplicamos es pequeño, voy a desplazar aquí para facilitar un poquito la comprensión. Aquí está el peso S. Entre peso N y peso S se me forma un ángulo, este que está acá, que vamos a llamarlo beta. Beta es el ángulo de oblicuidad. De oblicuidad. Ángulo de oblicuidad. Si aumentamos la fuerza, fíjese, la fuerza normal permanece constante, pero la fuerza cortante peso S aumenta. Entonces, en la medida que aumenta, y sigo pintando el dibujito aquí, aquí es peso S, peso N, la fuerza normal, y el peso S aumentó, y por lo tanto aumentó beta. Beta aumentó. Cuando aumenta beta, cuando el peso S que se ha aplicado es suficientemente grande, Marlon Orlando, eso es Marlon está. Profe, él nos escribió que tenía muchas fallas con el internet, que no escuchaba la clase, no sé si se desconectó. Parece que sí. Bueno, entonces, gracias. Entonces, por favor, Nicolás Daniel Cifuentes. Buenos días, profe. ¿Cómo está, Nicolás? ¿Qué pasa cuando cuando ese aumenta más? Peso S aumenta más. ¿Qué le pasará al bloque? ¿Es más factible que se desplace a la derecha o...? Se desplaza. Llega un punto en que empieza a desplazarse. ¿Sí? Sí, Después de que se comienza a desplazar, ¿qué pasa si yo sigo aumentando el peso S? va a ir más rápido. Pero entonces no puedo aumentar el valor de peso S, ¿no? Aumenta la velocidad, pero no se mueve el peso S, no se incrementa. ¿Sí?
hay un valor máximo, cuando ya empieza a moverse, empezó a moverse y ya disminuye la carga. ¿Sí? Es como cuando usted va a destapar una gaseosa. No, ¿sí? Usted hace una fuerza grande, pero después de que ya logró liberarla, ¿qué pasó? Su fuerza se reduce. ¿Sí? Ok. ¿Ok? Entonces aquí lo mismo. Ya el peso ese se reduce. Entonces hay un valor de beta máximo. ¿Sí? Hay un valor de beta máximo. Hay un valor de beta máximo. Y ese valor de beta máximo lo vamos a llamar phi. Phi. ¿Con qué estará relacionado ese phi, Nicolás? ¿De qué dependerá? De la rugosidad, no, rugosidad, no, fricción estacionaria, creo que se llama, Sí, de la fricción entre qué y qué. entre la superficie y el bloque. Exactamente. Entonces, phi tiene que ver con la fricción. ¿Sí? Entonces, phi lo llamamos ángulo de fricción interna. ¿Recuerdan de algo del ángulo de fricción interna? ¿Lo hemos visto en alguna parte? Sí, profe, pero apenas lo mencionamos. ¿Y en dónde lo hemos mencionado? En, en las fuerzas horizontales entre los suelos. Muy bien, gracias. Ángulo de fricción interna. Ahí viene el famoso ángulo de fricción interna. Interna. Entonces, volvamos a Coulomb. Ángulo de fricción interna. Entonces, Coulomb notó que, que la fuerza P sub S tenía que ver con P sub N y con la tangente de ese ángulo. Tangente de ese ángulo fijo. Entonces, digamos que ese es un primer avance muy importante para decir, oiga, esto depende, esa fuerza P sub S depende tanto de la fuerza normal que esté aplicándose, en este caso, por ejemplo, en el caso de los muros, que hablaba Coulomb, esa fuerza normal debía estar actuando por acá, ¿sí? La fuerza normal al plano de falla. Entonces, tanto la fuerza normal como de la fricción. De la fuerza cortante para que esto falle depende tanto de la fuerza normal como de la fricción. Y entonces, digamos, un poco posterior, se planteó en términos de esfuerzo, ¿sí? Que el esfuerzo cortante es igual a un esfuerzo normal, sigma, por la tangente de un ángulo de fricción. Pero también se notó que existían algunas otras fuerzas que no solamente dependían de esto, sino que dependían como de una especie de cohesión que existía entre las partículas. ¿Sí? Entonces se dijo, bueno, entonces el cortante, si yo, por ejemplo, le aplicara algún tipo de cementante entre estas dos superficies, aparte de la fricción, actuaría este cementante, una cohesión que existiría entre los dos. Entonces, me parecía lógico que el esfuerzo cortante que tengo que aplicar, ¿sí? Que recuerden que el esfuerzo cortante es una fuerza sobre un área paralela a la dirección de esa fuerza. Paralela. No normal, sino paralela a la dirección de esa fuerza. Entonces, tau igual a C tangente de phi. ¿Sí? Entonces, si uno mira en términos de diagrama tau sigma, ¿qué es lo que le dice esta ecuación? Dice la resistencia, hay como una línea que define cuánto es la resistencia. Esto es una ecuación eh,
Pedro José Romero, Sí, señor. ¿esa es una ecuación de qué? ¿Qué tipo de ecuación es esa? ¿Cuál, profe? ¿La de cortante? Esa que está aquí, es una, ¿qué representa esa ecuación? ¿Qué figura? ¿Qué tipo de línea? Como una A más BX, ¿Y eso qué es? una recta, Una recta, una recta. ¿Cuál sería la pendiente? sigma. Sí, No, tangente de phi. Ah, sí, puede ser. Entonces miremos a ver, ¿cuánto es se dijo A más BX, ¿no? ¿Cuánto es el A? C. C, listo. ¿Y qué representa C? El cortante mínimo. No, en la ecuación, en una línea recta, Y El igual intersecto con la línea A Y. más BX, de acuerdo. Este es el intercepto, ¿sí? Entonces C está ya el intercepto, ¿sí? Y sigma está en el eje horizontal. Y aquí sería tangente Y, ¿eh? Entonces eso me representa una línea que es así, ¿vale? Donde esto vale phi. Y eso vale phi. Entonces es la ecuación de una línea con pendiente phi, de una línea recta con pendiente phi y con intercepto C. Con intercepto C. ¿Ven? Esta es la ecuación de esfuerzos cortantes en términos básicos de Coulomb. Ecuación de Coulomb. Que realmente, digamos, fue un avance importantísimo en la comprensión de los fenómenos que rigen la resistencia de los materiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está diciendo, mire, eso depende tanto del esfuerzo normal que se aplique, como de la fricción que esté actuando entre los dos elementos que se trata de desplazar uno sobre el otro. ¿Sí? Si usted llega a este valor, de ahí para allá no puede aplicar más porque el esfuerzo constante no resiste más. Lo otro que me dice, mientras más aplique esfuerzo normal, usted tiene mayor resistencia. Si su esfuerzo normal es pequeño, su resistencia también es pequeña. Entonces, es una buena forma, bastante sencilla, pero una muy buena forma de describir el comportamiento de los materiales en cuanto a resistencia. Y esta fórmula funcionó muy bien en la mayoría de los casos, en muchos casos, pero no en todos. En algunos casos, pasaba, llegaban a la falla y se rompían las estructuras. Y a veces funcionaba bien, pero otras veces no tanto. Aún así se hicieron muchas cosas, entonces ya cuando vieron que la cosa a veces funcionaba y a veces no, lo que hicieron fue aplicarle factores de seguridad. Y bueno, entonces vamos a trabajar con cargas menores por si las moscas. ¿Vale? Con cargas menores por si acaso, porque no tenemos claro qué es lo que está pasando. Porque algunas veces funciona, pero otras veces no funciona muy bien. ¿Listo? Javier Prada. Señor, Javier. ¿Alguna hipótesis de por qué a veces no funcionaba la cosa? Yeah. de pronto porque, no sé, el coeficiente de fricción no era igual en algunas, en todos, o no sé. No, supongamos que medimos bien las cosas, medimos bien el coeficiente de fricción, medimos bien la fuerza normal, pero algo no cuadraba. Y algo de lo que hemos visto en el curso, y que yo he insistido mucho, ¿qué será? ¿Alguien me quiere decir?
¿Será que la alteración de la muestra, profe? La alteración de la muestra. No, supongamos que no tenemos, que tenemos la muestra en condiciones perfectas, que no se ha alterado, que funciona bien, pero algo conceptualmente no funcionaba por alguna razón. ¿Qué podría ser? Profe, yo pues me arriesgo a decir que ese esfuerzo es el esfuerzo total y no el efectivo. Es por ahí, Pedro. ¿Mm? Estamos hablando, estaban trabajando en esfuerzos totales. ¿Por qué estaban trabajando en esfuerzos totales? Porque no ha nacido Terzaghi. ¿Sí? Terzaghi es de 1900, la teoría de Terzaghi, esfuerzos efectivos, apareció en 1930 más o menos, y estamos hablando de 1776, ¿sí? Entonces todo 1800 transcurrió en esfuerzos totales, pero también hubo el Renacimiento, hubo construcciones grandes, y todo. Pero aún así el concepto de esfuerzo efectivo no aparecía. Terzaghi puso a echarle cabeza al asunto y dijo aquí algo raro, y dijo, esto algo pasa. Cuando usted plantea esa ecuación en términos de esfuerzos efectivos, se le vuelve tau igual a C' más, ¿más qué, Pedro? El esfuerzo efectivo más la presión de poros. O sea, sigma efectivo, ¿no? Sigma efectivo por la tangente de phi efectiva. Eso, ese puntico, esa comita hizo la diferencia. ¿Sí? Esta es la ecuación conocida como ecuación de Mohr-Coulomb. Realmente debe ser de Terzaghi también. Pero es la ecuación de Mohr-Coulomb en términos de esfuerzos efectivos. ¿Sí? Y esto tiene una gran importancia en mecánica de suelos. Porque estamos hablando en términos de esfuerzos efectivos, aquí estamos hablando de esfuerzos totales. Están en esfuerzos totales. Esta funciona en algunos casos. Cuando la carga es rápida, cuando el ensayo es no drenado. Y ahorita miramos qué significa un ensayo drenado y un ensayo no drenado. Pero básicamente, la ecuación clave, cuando hablamos de resistencia al corte, es esta ecuación de Mohr-Coulomb en términos de esfuerzos efectivos. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos que mirar qué significa ese ensayo en términos de esfuerzos efectivos. Entonces, volvamos al caso de compresión inconfinada, que hemos visto ahorita. Entonces, voy a pintarlo bien distinto. Tenemos la muestra aquí, le aplicamos unas fuerzas axiales y se las aplicamos rápidamente. Entonces, en un ensayo, ¿quién no me habla hoy casi? Juan José Barbosa. Señor. Bueno, Juan José, ¿cómo se dice drenado en inglés? No sé, profe. A ver, busque por ahí. ¿Cómo se diría? Es fácil. A ver, alguien que hable inglés que me diga cómo se dice drenado. Yo aquí vuelvo con José. Laura, que quería decir, ¿cómo se dice drenado? ¿Nadie? ¿Cómo se dice drenado en inglés? ¿Nadie me ayuda? ¿Cómo se dice drenado? Busquen ahí. Drain. Muy bien, Juan Pablo. ¿Y cómo se dice entonces no drenado?
No drenado, ¿cómo se dice? No. Pues también puede ser, pero otra forma. No. No. Ajá, Nicolás, undrained. Muy bien, undrained, muy bien, Juan Pablo. Es undrained. Entonces, hay ensayos drenados y no drenados. ¿Sí? Entonces, un ensayo drenado, D. No drenado, U. El símbolo es U, undrained. El ensayo con presión inconfinada es un ensayo no drenado. Y ya miramos por qué. Un ensayo no drenado. Resulta que habíamos visto cuando veíamos la ecuación, si tenemos una muestra de suelo así, y supongamos que tenemos partículas redondeadas, cuando aplicamos un esfuerzo cortante, esas partículas se reacomodan. ¿Recuerdan que veíamos? Hay un reacomodo de partículas y tiende a reducirse o aumentar el tamaño de los poros con el cortante. ¿Sí? Entonces, si cambia el tamaño de los poros por el efecto del cortante y el suelo está saturado, las presiones de poros cambian. Cambia por el esfuerzo cortante. ¿Sí? Si esa presión de poros cambia con el esfuerzo cortante, quiere decir que, recordemos que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Si por efecto del esfuerzo cortante cambia la presión de poros, me cambia también el esfuerzo efectivo. Si le aplicamos el esfuerzo cortante y cambia la presión de poros, pero le damos suficiente tiempo para que se drene ese exceso de presión de poros que se está generando por el cortante, el ensayo es drenado. ¿Sí? Si no le damos tiempo, si le hacemos el ensayo muy rápido, el ensayo es no drenado. ¿Sí? El ensayo no drenado es undrained, entonces se parece U. En inglés se suele llamar undrained. Undrained. Entonces, si hacemos el ensayo suficientemente lento, el ensayo es drenado, o sea que permitimos que los excesos de presión de poros se disipen. Y si se disipan los excesos de presión de poros, entonces el incremento de la presión de poros aquí se vuelve cero y el total se vuelve igual al efectivo. ¿Es claro? En el ensayo drenado. Si es drenado, el exceso de presión de poros es cero y el total es igual al efectivo. Pero si es no drenado, el esfuerzo efectivo es igual al total menos una presión de poros que no conocemos. En este caso no la conocemos. ¿Sí? En el caso de compresión inconfinada. Es decir, entonces no sabríamos cuánto valen los esfuerzos efectivos. Entonces estamos trabajando a ciegas, porque no le estamos midiendo la presión de poros y no sabemos cuánto está cambiando. Entonces, ese incremento de la presión de poros que no conocemos, pues no nos permite trabajar con esta ecuación de abajo, sino nos tocaría trabajar con esta. Entonces toca trabajar en esfuerzos totales. ¿Sí? Entonces, el ensayo de compresión inconfinada es un ensayo que no nos permite sino trabajar en esfuerzos totales y realmente tampoco nos permite sacar phi, sino nos permite obtener el estado máximo para una cierta condición que ahora la vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas?
Javier Prada, ¿hay preguntas? Profe, pues estaba mirando ahí lo único que pues no sé si no escuché o no, que cómo se determina ese C, o qué es, a qué equivale ese C. Bueno, no lo hemos explicado todavía. Ok. Pero bueno, entonces ¿quedó claro la diferencia entre un ensayo drenado y no drenado? Sí, sí, señor. Ah, listo. Entonces vamos a mirar a la otra. Entonces, listo, ya cuando sabemos eso, pues ahí debe haber algunas formas de determinar esta ecuación y esta línea, alguna forma de laboratorio. No es el ensayo de compresión inconfinada, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué ensayos nos permiten calcular eso, ¿sí? Y después volvemos sobre compresión inconfinada un poquito. Bueno, antes de que pasemos a esta cosa, este fenómeno por el cual el suelo tiende a cambiar de volumen por esfuerzos cortantes se denomina dilatancia. Dilatancia es un proceso importante en la mecánica de suelos. Entonces, dilatancia, les vuelvo a decir qué es dilatancia. Dilatancia es la tendencia de un suelo a cambiar de volumen por la aplicación de esfuerzos cortantes. Tendencia de un suelo a cambiar de volumen por la aplicación de esfuerzos cortantes. Entonces, esa tendencia a cambiar de volumen depende mucho de la relación de sobreconsolidación. John Alexander, ¿recuerda qué era la relación de sobreconsolidación? El esfuerzo máximo que el suelo ha tenido en su historia geológica, profe. Ese es el esfuerzo de preconsolidación, pero la relación de sobreconsolidación. Espérame un segundito, me abro. Yo los confundo. El sobreconsolidado con el normalmente consolidado. Sobreconsolidado. Me pregunta sobre el sobreconsolidado. ¿Sí, ¿Qué es la relación de sobreconsolidación? Pues la relación del esfuerzo sobre el esfuerzo efectivo. No, revíselo bien. Pero ya reviso yo. Todos van ayudando a revisar qué es la relación de sobreconsolidación. La relación de sobreconsolidación. Profe, no lo tengo escrito específico, pero tengo sigma P sobre sigma B sub 0, pero no me acuerdo qué es B sub 0. ¿Quién me ayuda con eso? Jennifer, ayúdame. Esfuerzo efectivo preconsolidación sobre esfuerzo efectivo vertical efectivo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, recordemos que relación de sobreconsolidación, esfuerzo efectivo de preconsolidación sobre esfuerzo efectivo inicial. ¿Sí? Vertical. Entonces, si relación de sobreconsolidación es mayor que 1, el suelo es ¿qué? Jennifer, ¿el suelo es cómo? Sobreconsolidado. Y si es 1, es normalmente consolidado. ¿Vale? Entonces, en un suelo. Una preguntita. Sí, pregúnteme. Profe, es que la clase pasada usted como que nos intentó explicar que es que digamos que como es estanómetro, que uno haya el esfuerzo P,
digamos, si da menor a 1, hay uno que podría concluir. No, menor de 1 es que, digamos, es un problema un poquito ya de la jerarquía, pero no puede dar mucho menor que 1 la relación de sobreconsolidación. Ya es un Mucho poco de precisión. sería Mucho cuánto, es profe. por ahí 1.5, digamos, por ahí está bien. Ah, listo. O 0.9, algo así. ¿Sí? Si está cerquita, bueno, 0.9, mucho menor de 1. Mayor de 1 se puede dar, pero menor de 1 no. Menor de 1.9, algo así, pues esos son problemas de precisión en el cálculo. Pero ¿Sí? digamos que si es 0.5 está 0.5 algo raro ahí. listo. O sea, Listo. el límite inferior, digamos, ¿cuánto podría ser? En la práctica, por ahí 0.9, 0.85. Listo, gracias. Listo, ok. Entonces, un suelo normalmente consolidado tiende a contraerse por dilatancia. Por dilatancia. Profe, qué pena, otra preguntita. Bueno, ya. Dilatancia. Ya, por dilatancia. Y un suelo sobreconsolidado tiende a expandirse por dilatancia. Sí, ahora sí, lo escucho la pregunta. Profe, entonces, pues volviendo a la anterior pregunta, digamos, si nos da 0.9, pues, sería como lo correcto clasificarlo como normalmente consolidado Sí, porque está cerca. no, Sí, sí, correcto. listo, pues. Profe, pero Entonces, digamos, sí, en el, digamos, como eso es tan abajo para las correcciones de, digamos, de CR, nosotros, pues como usted dijo que ese es sobreconsolidado, pero digamos, para que muy exacto en uno no hay como un límite de error para esa no, corrección. realmente hay un poquito más de criterio, ¿no? Digamos, si da el error de 0.9, 0.85, se puede aproximar a 1, después de preconsolidación, ajustarlo para que dé 1, ¿sí? Entonces dice, no es un suelo normalmente consolidado, ¿vale? Pero digamos, por encima, digamos, si ya es mayor a uno, tengo que hacer sí o sí la corrección por CR. Digamos, si me da uno Sí, punto, yo qué sé, 0.5. bueno, no, 1.05 no, pues puede mantenerlo igual, ¿sí? Pero si da uno mayor de 1.2, 1.3, ahí sí vale la pena hacer la corrección de ese square. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Ok, ok. Bueno, entonces, aquí estamos mirando el concepto de dilatancia. Entonces, por dilatancia, si un suelo está normalmente consolidado, piensen que un suelo normalmente consolidado es un suelo relativamente suelto, que cuando tratamos de cortar, el esfuerzo es cortante, lo que hacen es que las partículas se acomodan y el suelo tienda a disminuir de volumen. ¿Vale? Si el suelo está sobreconsolidado, es un suelo duro, las partículas están muy unidas entre sí, y cuando lo tratamos de cortar, el suelo tiende a separarse de sus partículas y aumentar de volumen. ¿Vale? ¿Está claro esa parte? Entonces, ¿quién no ha hablado hoy? Alce la mano y quien no ha hablado, por favor. Andrés Camilo Rodríguez. Señor. Ok, Andrés Camilo. Entonces, con base en eso, ¿qué le pasará a un suelo normalmente consolidado si está saturado? Cuando le aplicamos un esfuerzo cortante. El suelo normalmente consolidado le pasa esto, tiende a contraerse por dilatancia. ¿Qué le pasará a la presión de poros? Aumenta.
aumenta. ¿Por qué? Por la contracción. Por la contracción. Y, muy bien, entonces, y a un suelo sobreconsolidado, lo contrario, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿qué le pasa a un suelo normalmente consolidado? ¿Qué le pasa a los esfuerzos efectivos por efecto de dilatancia? A los esfuerzos efectivos Sí. tienden a aumentar. ¿Qué le pasó a la presión de poros? Aumenta. Entonces, ¿qué le pasa al esfuerzo efectivo? Disminuye. Disminuye. ¿Sí? Sí, señor. Disminuye el esfuerzo efectivo. O sea que un suelo, cuando está normalmente consolidado y tiende a contraer, disminuye el esfuerzo efectivo. Y entonces, al disminuir el esfuerzo efectivo, eso tiene influencia directa sobre la resistencia, porque estamos hablando de los esfuerzos efectivos. Esto, ¿sí? Entonces, por eso era que les fallaban algunas cosas, porque ellos estaban trabajando en total y no tenían ni idea qué pasaba por dentro. Esa cosa sube, esa cosa baja, ¿qué pasa? ¿Sí? En algunos casos funciona, en otros no. Pero si usted trabaja en esfuerzo efectivo, va a la fija. ¿Sí? Claro? Porque el esfuerzo efectivo me está diciendo, bueno, la presión de poros subió, entonces el esfuerzo efectivo bajó y yo calculo bien. La presión de poros bajó, el esfuerzo efectivo subió y calculo bien. ¿Sí? Claro? Entonces, cuando expresamos esto en esfuerzos efectivos, sabemos lo que estamos haciendo. Cuando estamos trabajando en esfuerzos totales, tenemos una idea de lo que estamos haciendo, pero no tenemos certeza. ¿Por qué? Por el efecto de la dilatancia. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda aquí? Camilo Andrés Moreno. Ya me ha hablado, pero repítame otra vez. Camilo Andrés. Sí, profe. Ok. Camilo Andrés, entonces, ¿cómo podemos hacer un ensayo que sea drenado? Para que tengamos conocimiento de los esfuerzos efectivos. Pues sería como el de consolidación, ¿no? Como en un largo periodo de tiempo. Sí, o sea, hacerlo, fallarlo, Sí, en, fallar. a muy despacio, ¿no? Por ejemplo, si es un ensayo de deformación controlada, aplicarle una carga, una deformación muy pequeñita, Sí, señor. muy pequeña, una velocidad muy corta, ¿para que cuando haya dilatancia y estas presiones de poros tiendan a aumentar o a disminuir, se disipen. ¿Sí? Y de tal manera que conozcamos el esfuerzo efectivo sea igual al total. ¿Es claro? En ese caso, el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo se vuelven iguales. Aquí estamos, fíjense que ustedes estamos metiendo conceptos importantes en mecánica de suelos, ¿no? Esto es muy importante porque ya estamos enlazando comportamiento de compresibilidad del suelo, relación de sobreconsolidación, por ejemplo, con comportamiento de resistencia, ¿sí? Resistencia al corte. ¿Por qué? Porque es que esas cosas no son separadas. Aquí las separamos, pero el suelo es uno solo. Y el suelo trabaja en deformabilidad y en resistencia como una sola cosa. Como una sola cosa. Entonces, para poder encontrar la curva de envolvente resistencia al corte que pintábamos allá, para poder encontrar este envolvente de resistencia para poder encontrar esta línea, en el laboratorio podemos recurrir a unos ensayos que se llaman ensayos hay un ensayo muy común que se llama el ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo. Este ensayo de corte directo es un ensayo que se hace con una muestrica yo les explico esto y por hoy dejamos así que hemos visto bastante tema. El ensayo de corte directo es una muestrica de suelo que la vamos a cortar. Le ponemos una cajita inferior como de soporte.
y le ponemos una cajita superior, también de soporte. Y aplicamos un esfuerzo cortante acá. Esta la dejamos fija. Y aplicamos un esfuerzo cortante y rompemos la muestra, obligamos a que se rompa por acá. ¿Sí? Además aplicamos un esfuerzo normal. Entonces fíjense que se parece a lo que teníamos ahí. Un esfuerzo normal, sí. Y aquí aplicamos un esfuerzo cortante tau. Entonces, ¿qué hacemos? Sometemos la muestra, le aplicamos un esfuerzo normal sigma, pero la dejamos consolidar, o sea que toca hacer un ensayo de consolidación y la dejamos largo plazo. Hacemos la curva de consolidación, hacemos la curva de raíz cuadrada del tiempo contra deformación, curva de Taylor, por ejemplo, la curva de Casagrande, y cuando lleguemos al T100, se ha consolidado, entonces el esfuerzo efectivo y el esfuerzo total son iguales, y aquí podemos graficar los valores de esfuerzo efectivo. Entonces tenemos un cierto valor de esfuerzo efectivo. Todavía no conocemos esa línea, la que estamos intentando conocer. Esta no la conocemos. Queremos identificarla dónde está. Entonces, para un cierto valor de esfuerzo efectivo, aplicamos el cortante y encontramos el valor máximo de ese cortante. Entonces, el valor máximo de ese cortante puede ser por acá. Puede ser por acá. ¿Listo? Por acá. Después les explico un poquito más en detalle. Sé que les estoy contando como la filosofía del ensayo. Entonces tengo un primer punto en el cual conozco a qué esfuerzo normal le apliqué este y cuál fue el tau máximo que obtuve este. Entonces con un valor de sigma y con un valor de tau obtengo este punto. Llamémosle el punto bajo. ¿Sí? Después, ¿qué hacemos? Cogemos otra fracción de la misma muestra. La ponemos acá, en el equipo. Le aplicamos un nuevo esfuerzo normal, mayor, si quiere. ¿Sí? O sea que la consolidamos y obtenemos un esfuerzo mayor. Después aplicamos el cortante, la rompemos y como tiene mayor normal, la resistencia es mayor. Entonces obtenemos un nuevo punto B. Y hacemos un tercer ensayo con otra fracción de muestra, le aumentamos el normal, y necesitamos aplicar un esfuerzo cortante mayor para poderla romper. Entonces nos da otro punto por acá. Entonces, como tengo ya 3 puntos, o puedo hacer 4, los que quiera, los puedo interpolar de manera gráfica o de manera por mínimos cuadrados, y obtengo el valor de C' y el valor de phi'. ¿Sí? Germán Alejandro Cuadrado. Señor. ¿Cómo sé que es prima y no total? ¿O cómo garantizo que sea un esfuerzo, un valor phi' y C'? ¿Cómo tuve que haber hecho el ensayo para garantizar que es efectivo y no total? Que esté totalmente drenado, o sea, que sea un ensayo drenado, o sea, largo. ¿Y cómo garantizo que sea un ensayo drenado? Con un largo tiempo, a muy largo tiempo. O sea, fallándola lentamente. Sí, señor. Fallándola lentamente, muy bien. Entonces, con eso obtengo y puedo construir esta curva. ¿Quedó claro, Germán, cómo construimos esta curva? Sí, señor. Listo. Eso es el ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo es un ensayo que tiene una parte que es consolidación y otra parte que es la etapa de falla. Entonces, el ensayo de corte directo realmente tiene 3 partes. Un ensayo de corte directo tiene 3 etapas. Ok, a escribir la parte.
etapas. Ensayo de corte directo. Primera etapa es la etapa de saturación. Entonces debemos llevar la muestra ahí y dejarla entre agua un tiempo para que se sature. ¿Sí? Entonces, Jorge Andrés Cortina, ¿para qué haremos eso? No tanto. ¿Quién me dice para qué será? Profe, yo creería que es como para hallar el peso unitario del suelo. No, el peso unitario eso lo podemos hallar antes de, tenemos la muestra, buscamos el peso unitario y ese es el verdadero peso unitario. Aquí tiene una función un poquito más conceptual. ¿Qué será? Acuérdense que antes de fallarlo, tenemos que consolidarlo. ¿Para qué será? Profe, no es porque muchas de las ecuaciones que hemos planteado es haciendo la hipótesis de que el suelo es saturado. Muy bien, Juan Pablo, esa es la razón. Entonces, estamos partiendo a partir de las hipótesis que el suelo está saturado. Entonces toca saturarlo para que se cumplan los principios de esfuerzos efectivos. ¿Sí? Entonces, en la etapa de saturación. ¿Vale? Segunda etapa. Consolidación. O sea que hay que hacer un ensayo de consolidación. Lo que pasa es que no es con diferentes cargas como la que yo les pasé a ustedes, sino con una sola carga, con la carga que le vamos a aplicar para esa falla, consolidación. La etapa de consolidación. Y finalmente la tercera etapa, que es la etapa de falla. Etapa de saturación, etapa de consolidación y etapa de falla. Y hay que utilizar mínimo 3 muestras. Pues 3 muestras de una misma muestra, ¿no? 3 fracciones de muestra. Tres muestras. Entonces yo quisiera que me ayudaran ustedes a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho. La cosa se trabó, parece. A ver, me ayudan con esto. Yo voy llamando lista, ¿vale? ¿Cómo vamos acá? Profe, una pregunta. Sí, cuénteme. En el ensayo de corte directo, ¿el cortante que se aplica se toma cuando falla? Perdón, ¿me repite la pregunta? En el ensayo de corte directo, ¿el cortante que se aplica se toma cuando falla, digamos? Sí, digamos, sí, para graficar, sí, es el cortante máximo. Ah, ok, vale. Gracias. Vale, ok. Listo. Laura Dayana, ¿estás? ¿Estamos aquí? Sí, profe. Ok, estamos, perdón un momentico. Insertar, hoy estamos a junio 16, se nos acabó la
el semestre. Laura, ya no, ok. Laura, cuéntame algo de lo que hemos visto, cómo empezamos la clase. O sea, como un resumen. Sí, que vamos a hacer como un recuento de la clase. Ok, a ver, entonces, espera un momentito. A ver, vimos cómo, o sea, primero miramos como una muestra y cómo se formaba. Después miramos una curva en la cual se expresaba ¿Qué ensayo era ese? Del que hablamos primero. del ensayo de deformación controlada. Bueno, sí, listo. Bueno, gracias. Juan José Barbosa. ¿Está? Señor, sí, Ok. señor. Dígame, entonces, ¿qué tipo de ensayo fue el primero que vimos? El de compresión inconfinada, profe. El de compresión inconfinada. ¿Qué le pareció importante ese ensayo? ¿Qué permitía obtener? Pues nos permitía obtener el tau a partir del esfuerzo máximo, ¿no? De compresión. Oh, listo, muy bien. Cristiano Orlando Álvarez. Castañeda, perdón. Cristian. ¿Cuánto? Bueno, perdón. ¿Este ensayo, el ensayo de compresión inconfinada, es un ensayo drenado o no drenado? ¿Sí? No drenado. Es no drenado. Muy bien, gracias. Sandro Luis. ¿Sandro? ¿Está? Sí, señor, profe. Ok. ¿Por qué será no drenado el ensayo de compresión inconfinada? ¿Por qué es el ensayo, por qué el de compresión inconfinada es no drenado? Sí. ¿Por qué cree que puede ser? No drenado. Pues la muestra está ahí natural y no tiene ninguna cámara que retenga la humedad o alguna cosa. Está solito ahí. No, hay otra razón, no importa, está ahí. Vamos a ver si la encontramos. Nicolás Daniel. ¿Está? Hola, profe. Ok, ¿por qué no drenado? Es de compresión inconfinada. ¿Por qué no drenado? Esperen un segundo. Se supone que no drenado rápido, ¿cierto? Ajá. Eh, Va y bien, va esa, bien. utilizamos la ecuación que nos había comentado de Terasagi, perdón, la de Terasagi no, sino la de Terzaghi, no Terazaghi, no Terzaghi. Terasagi, Colomor, ¿cierto? Pero básicamente lo que usted dijo, es un ensayo no drenado porque es un ensayo Rápido. rápido, punto, listo. Michelle Valeria. ¿Michelle? ¿Está o no está Michelle Valeria? ¿No? No está. Jorge Andrés. Listo, Jorge Andrés. ¿Qué más me puede decir del ensayo de compresión inconfinada? Algo que usted quiera comentar. Le hago una pregunta ya. ¿Por qué surgen los cortantes en el ensayo de compresión inconfinada? ¿Por qué aparece un esfuerzo cortante? No, pero en el ensayo, ¿por qué? Porque en el ensayo no aplicamos cortante, en el ensayo aplicamos un esfuerzo normal. ¿Por qué surgen los cortantes?
No. No importa, échale cabeza. A ver. Jorge Andrés Cortinas sí está. Estoy llamando lista más que todo. Está haciendo el recuerdo. Germán Alejandro. Señor, ¿Por qué surgen los cortantes? no sé, tal vez por el delta de esfuerzos normales. Por el delta de esfuerzo. No. Sí, va bien. O sea, delta de esfuerzo entre cuáles. Entre el esfuerzo de falla y el esfuerzo inicial. O sea, entre el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical ahí en ese caso. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Y ahí surgen los cortantes. Sí, señor. Profe, Listo. yo la clase pasada sí ¿Sí? asistí. ¿Se hace esto? ¿Y por qué dije que no contestó? ¿Qué pasó? Porque se me cayó el internet. Usted bien me llamó y yo le mandé un correo Ok. en bien me pasó eso. Andrés David. A ver, Bueno, Andrés David, ¿qué más vimos? ¿Qué me puede decir profe, de una la cosita ecuación? antes. ¿Sí? En la clase del 4 de junio parece que no asistí, pero sí asistí. 4 de junio. Andrés David. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué Sí, no señor. contestó? No sé, de pronto no se me escuchó el micrófono. Tal vez, la verdad, Bueno, no yo sé. voy, a, yo voy a confiar en ustedes. Voy a decir que sí. No, ¿Listo? sí, sí, señor. Listo, yo creo las palabras de ustedes. Eh, David, dígame algo más de la... Dígame, ¿qué es la ecuación de Mohr-Coulomb? La ecuación de Mohr-Coulomb es... Uy, profe, un momento que no sé cómo explicarla. Bueno, yo creo que no vamos a alcanzar. Revisen, ustedes van a seguir llamando lista rápido. Andrés David, entonces está aquí, listo. Sigamos. Juan Pablo está. Sí, profe. Ok, está Edwin Adolfo. Edwin. Por ahí lo había visto, ¿no? ¿Sí está o no? Bueno, voy a ponerle que no. Yo sé que sí estaba por ahí, pero no apareció ahorita. Cristian Giovanni. ¿No está? Andrés David se le quedó prendido su micrófono. Cristian Giovanni, ¿no está? ¿Qué pasó? Fabián Alberto. Presente, profe. Ok. Jennifer. Ok. Juan Felipe. ¿No? Carlos Mario. ¿No está Carlos Mario? Julio Andrés. Profe, Mario sí estaba ahorita, pero creo que se le cayó el internet. Entonces, ok, listo. Camilo Andrés. Presente, profe. Ok. Helber Javier. Sí, señor, presente. Ok. Cristian Andrés. Presente, profe. Alexander. Acá, profe. Okay. Andrés Camilo. Aquí, profe. Ok. Michelangelo. Aquí, profe. Andrés Camilo. Aquí, profe. Okay. Pedro José. Presente, profe. Sergio. ¿No? Norman Giovanni. ¿No? Marlon Orlando. Marlon. Luego por ahí, pero no contesta. Marlon no me contestó. David Santiago. Presente. Okay. Listo, muchachos, que les vaya muy bien. Hasta luego.